Entonces vamos a volver a la resistencia. Habíamos dicho que la resistencia era una fuerza pasiva que tenía la pared de la arteria al paso de la sangre simplemente por ser pared de arteria, o sea, por estar allí. Como la pared está allí, la sangre va a chocar con la pared y ese choque de la pared contra la sangre contra la pared va a hacer que la sangre en ese sitio reduzca su velocidad, o sea, va a provocar una resistencia al movimiento. Sí, porque como les estoy diciendo, la sangre, ustedes abren una llave por una manguera y el agua no va a ir por el centro dejando un espacio entre la pared, ¿verdad? Eso no ocurre. El agua va a chocar con toda la pared. Y el agua que choque con la pared va a tener menos velocidad que la que va por el centro. Okay. Entonces, si yo tengo un vaso sanguíneo, ¿verdad?, cortado así por el centro, que es muy amplio, solamente la sangre que choca con la pared es la que va a estar ofreciendo resistencia, ¿verdad? Y la sangre que va por el centro no tiene resistencia. Es difícil eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si este vaso sanguíneo se reduce de tamaño? Resulta que la misma sangre que choca la pared va a tener la misma cantidad de sangre chocando con la pared, pero ¿qué va a pasar con la sangre que va a pasar por el centro? Se reduce la cantidad de sangre que va pasando sin resistencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que el vaso se reduce de tamaño, ¿qué va a pasar con la resistencia? ¿Va a aumentar o disminuir? Aumentar. ¿Por qué? Porque más sangre va a chocar con la pared. Profe, eso también está relacionado con que los glóbulos rojos tengan carga negativa y la pared también tenga carga negativa. O sea, porque si la Sí, pared... para que no se pegue. Pero en este caso, como miren más la parte de agua, ¿sí? Hemodinámica. A medida que el vaso sanguíneo se reduce de tamaño, ¿cómo se llama eso? Vasoconstricción. A medida que el vaso sanguíneo se produce vasoconstricción, va a aumentar su resistencia, porque más cantidad de pared choca con sangre. O sea, hay menos sangre en el centro. ¿Por qué? Porque el vaso se reduce de tamaño. Entonces, ahí ven, lo que está diciendo es que aquí un vaso normal, un vaso con dilatación disminuye la resistencia porque hay más hueco en el centro. Y un vaso con vasoconstricción disminuye la sangre que pasa por el centro, entonces hay más resistencia. O sea, la resistencia del vaso sanguíneo va a depender de su diámetro. Mientras más diámetro tenga, es menos resistencia. Mientras más pequeño sea el diámetro, más la resistencia. Entonces, obviamente, ¿quién tiene más resistencia? Los vasos sanguíneos que tengan pared más rígida y que sean, por eso que la resistencia mayor en las arterias. En las arterias, obligatoriamente, la sangre tiene que chocar contra la pared. En cambio, en la vena, si la sangre choca con la pared, parte de ese choque es amortiguado por la pared porque la pared se dilata. Entonces no hay tanta resistencia. En cambio, en las arterias, eso va a pasar en las elásticas, pero en las otras no. Las otras, la pared se va a resistir al choque y ese choque va a hacer que la velocidad disminuya. Entonces, en las arterias es mayor la resistencia, en los capilares prácticamente no hay resistencia y en las venas hay resistencia de nuevo, pero no tanto como en las arterias. Se piensa que en el 70% de las arterias de la resistencia periférica, periférica porque es de las arterias pequeñas, no la mayoría de las arterias. Estas son las arterias grandes, estas son las arterias pequeñas, y es donde hay más, el 70% depende de esas arterias. Bien, entonces aquí podemos ya decir cuándo es un vaso de presión y cuándo es un vaso de resistencia, ¿verdad? ¿Cuándo es un vaso de presión? ¿Cuándo una arteria es un vaso de presión? Cuando tiene fibras elásticas en su pared. ¿Por qué? Porque cuando la pared se dilata por la fibra elástica, inmediatamente se regresa haciendo presión. Entonces, un vaso es de presión cuando tiene fibras elásticas en su pared.
¿Y cuánto es un vaso de resistencia? No tiene más músculo que... Cuando tiene más músculo en la pared. ¿Por qué cuando tiene más músculo? Porque es cuando el vaso puede hacer vasoconstricción. Entonces, los vasos de presión son aquellos que tienen gran cantidad de fibras elásticas en la pared, como la otra. Y los vasos de resistencia son aquellos que pueden hacer vasoconstricción. ¿Qué necesitan para eso? Músculo liso, o sea que son las arterias pequeñas las que hacen la vasoconstricción, son las arterias que producen la resistencia pequeña. Las arterias pequeñas y arterias. ¿Este ya lo había dicho? No sé. Bien, bueno, esto lo puse aquí porque si hay un circuito en serie, aquí esta disminución del diámetro por uso de resistencia. Esto lo vamos a ver en el riñón. En el riñón hay un circuito en serie en los glóbulos. Y esta resistencia la da la arteriola que llega al riñón. En cambio, en paralelo, cada circuito tiene su resistencia dependiendo de la cantidad de arterias pequeñas que tenga. O sea, hay circuitos que tienen más resistencia que otros. Entonces, cada circuito tiene su resistencia. Este circuito que está aquí se llama esplácnico. Este circuito es el que le da la circulación al intestino. Circuito esplácnico. Intestino y el hígado. Entonces, acuérdense ese nombrecito porque yo, por curiosidad, lo pregunto. Lo que no es esplénico se refiere al vaso solamente. Lo que es esplácnico se refiere a toda la parte de vísceras abdominales. Por lo más por Dios se lo pregunto. Ok. Ahora vemos a la ley de. Esto termina como la película de Ratatouille. Ratatouille se escribe así, entonces eso debe ser poseído. Ok. Entonces, voy a conseguir esto para hacerlo yo primero. Ajá, el flujo dijimos que es la velocidad de la sangre, ¿verdad? Sí. Velocidad de la sangre. Se le pone una Q, o sea, el símbolo de flujo sanguíneo es Q. Entonces, el flujo sanguíneo, como dice aquí, el flujo sanguíneo va a depender de varias cosas. Primero, si yo tengo una manguera, la velocidad con que va el agua por la manguera es más rápida en el tubo finito o en el tubo grande. En el finito el agua va más rápido, ¿verdad? Y en el tubo grande el agua va más lento. Puede ser que haya más agua, pero es más lenta. ¿Sí? O sea que si yo tengo el flujo, tengo un flujo sanguíneo en una arteria pequeña y en una arteria grande, aquí va a haber más rápido y aquí va a ser más lento. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿de qué depende el diámetro de la arteria? De que tenga músculo. Entonces, de esto, el radio y la longitud. Obviamente, la longitud también depende si la arteria, el segmento de la arteria es muy larga o es más corta. O sea que la velocidad con que circula la sangre, el radio y la longitud es vascular. O sea, depende de las arterias y de las venas. Depende de la parte vascular. Ok. Ahora bien, si yo tengo un tubo y pongo una bomba que tiene 1/4 de caballo de potencia, y tengo otro tubo que tiene una bomba de 3/4 de potencia, y prendo las dos al mismo tiempo, ¿dónde va a circular la sangre más rápido? En 3/4, ¿verdad? La bomba que tenga más fuerza es la que va a circular más rápido. O sea que la velocidad también depende de la presión que le dé el corazón a la sangre. O sea que esto también depende, de esta presión inicial depende del corazón. ¿Sí? O sea, el flujo depende de la presión que traiga la sangre. La presión que trae la sangre depende del corazón.
Ok. Y el diámetro del vaso y la longitud depende del vaso. Eso queda en la parte vascular. Ahora bien, ahora vamos a ver. Si yo tengo aquí un tubo con una bomba de medio caballo, tengo aquí otro tubo con una bomba, con la misma bomba de medio caballo. Aquí pongo leche y aquí pongo melaza. ¿Cuándo va a tener más velocidad de flujo? De la leche. De leche, ¿verdad? Porque también la consistencia del fluido también va a depender, va a decir qué velocidad va a tener el fluido. Entonces, tenemos tres factores que afectan la velocidad del fluido. Primero, la potencia de la bomba. Segundo, el diámetro del tubo. Y tercero, la consistencia del propio líquido que está circulando por él. En la sangre, ¿quién da la consistencia? La cantidad de agua. ¿Cómo se llama eso? Hematocrito. Entonces, la velocidad con la que circula un líquido, en este caso la sangre, por las arterias, por las venas también, va a depender primero de la presión. Si hay más presión, es más rápida. Si hay menos presión, es más lenta. Segundo, de la resistencia, o sea, del diámetro del vaso. Si es más pequeño el diámetro, es más rápida. Y si es más ancho el diámetro, es más lenta. Y tercero, de la viscosidad de la sangre, que eso depende entonces del hematocrito. Bien. Entonces, aquí falta un valor. Entonces, yo le pregunto al examen, ¿qué factores hacen que un perrito deshidratado, el corazón, tenga que bombear más fuerte? Tenga que bombear con más fuerza, con más frecuencia. Que al estar deshidratado se vuelve más viscosa la sangre. Lo primero es, ya hablaste de hematocrito, ok. Lo primero es que cuando el perro está deshidratado se disminuye la cantidad de sangre, ¿ya? Se baja el volumen plasmático. Entonces el corazón, al ver que las arterias tienen menos sangre, las arterias tienen menos presión, porque el volumen, puede ser que el volumen, pero eso no lo vemos ahorita, vamos a hablar, el volumen da la presión. Se le baja la presión, hay menos sangre. Eso lo detecta el sistema simpático. Entonces, tiene que bombear más fuerte porque hay menos sangre. Y lo otro es que la sangre se hace más viscosa, porque al sacar el agua y no sacar células, la sangre se concentra, el hematocrito sube. Entonces, la sangre se hace más viscosa, también el corazón tiene que bombear con más fuerza. Entonces, ustedes ven un perrito deshidratado, lo van a ocultar y por el corazoncito hace... El perro no ha corrido ni nada, está en reposo, está tirado ahí. Pero el corazón parece que se le fuera a salir del pecho. ¿Eso por qué? Porque tiene que compensar esas dos situaciones. Hay menos volemia, hay menos presión y la sangre está más viscosa. Entonces, el que conteste una sola está mal, tiene que contestar las dos. Ok. Bien. La longitud del vaso también aumenta la resistencia, porque un vaso más largo tiene más resistencia. Es más largo por donde va a chocar la sangre. La longitud no es tan importante, sino el diámetro. Entonces, un diámetro mayor tiene menos resistencia y un diámetro menor tiene más resistencia. Ya está hablando de la viscosidad. Entonces, la resistencia, la ecuación de Poisson termina, todo lo que hemos hablado termina haciendo eso en una ecuación que es donde lo que mide es la resistencia. O sea que de la ecuación de flujo que vimos ahorita, despeja la resistencia y queda así. Que la resistencia es la relación entre la presión y el flujo. Y la presión viene dado por la viscosidad. No, esta es la presión es flujo por... Esta es la ecuación despejada. Al despejar esto de aquí, cada uno por sus componentes termina en esto. Entonces, hacemos la misma relación que vimos ahorita, ¿verdad? Entonces, la resistencia. Si aumenta el área, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Baja o sube? Baja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay menos sangre chocando con la pared. Y en la fórmula está abajo. ¿Por qué? Entonces la relación del área con la resistencia es
inversa. A mayor área, menor resistencia. A menor área, mayor resistencia. La viscosidad, que es el matorrito, ¿verdad? Que está del lado de arriba, quiere decir que es directa. Entonces, si hay mayor viscosidad, hay mayor resistencia. Lógico, ¿verdad? Un líquido que sea más espeso, le cuesta más circular, va a ofrecer más resistencia. Y la longitud, que es directa. O sea que un vaso sanguíneo más largo va a provocar más resistencia porque es más largo. Y el vaso sanguíneo más corto, eso quiere decir por el segmento del vaso sanguíneo. Los vasos sanguíneos que tienen que ser más largos por su anatomía, esos vasos sanguíneos ofrecen más resistencia porque la longitud es directamente proporcional a la resistencia. Entonces, esta es la ecuación de Poussey-Yule. Entonces, nosotros en el examen, según la ecuación de Poussey-Yule, ¿cuáles son los factores que afectan la resistencia? Tienen que responder la viscosidad, la longitud y el área. La siguiente pregunta, según la ecuación de Poussey-Yule, digan los componentes de la ecuación, cuáles son directos y cuáles son inversos. Lo que tiene que decir, el área es inverso, la viscosidad es directo y la longitud. Ahí era la plaza. La de Laplace habla de